Mom. Un autor es un profeta, Mom. un enamorado de la verdad, Mom. razón por la que están desapareciendo del demócrata Hollywood, y razón también por la que Netflix y vulgaridades del estilo no tienen hueco en el Festival de Cannes. Why are you looking at me like that? Lo mejor y lo peor de lo visto el año pasado se cifra en esta disyuntiva, en la distancia que va de los cineastas que están aún por la labor de jugársela en nombre de unos valores esenciales, a esos otros que se limitan a ser meros oficinistas de una imagen de qualité que, en no pocas ocasiones, tiene como principal objetivo ser carne de cañón de la nueva educación para la ciudadanía. Sin duda, Pablo Larraín está entre estos últimos. En Spencer vuelve a perpetrar otra obra a mayor gloria de las perversiones de moda teledirigidas. El chileno es especialista en hacer películas que acaban como empiezan. O sea, filmes sin ningún tipo de progreso porque no van al encuentro de nada. ¿Para qué, si todo es sabido de antemano? El resultado de semejante soberbia son unas imágenes redundantes, engolfadas en retratos tan obvios como forzadamente malsanos. La trampa, que ya era cristalina en sus primeros trabajos, cuando aún no necesitaba asegurar sus estéticas a través de los préstamos que puede ofrecerle un cierto cine moderno, no tiene a estas alturas defensa alguna. Spencer, la peor película que vi en 2021, pone esto de relieve mediante un duelo entre la luz artificial, lo fantasmático y lo claustrofóbico de la sobrevaloradísima El hilo invisible, a la que imita hasta en la banda sonora, firmada por Johnny Greenwood, y la luz del sol, la libertad y el contacto con la naturaleza que nos lleva de cabeza a Terrence Malick, de quien también tomó préstamos en la menos insufrible, aunque también infumable Jackie. Como entonces, Larraín solo puede copiar al vacío las imágenes del tejano, porque no entiende que vivir es jugar. No es capaz de comprender que las imágenes del autor de Días de Cielo son libres precisamente porque no tienen que justificarse. El chileno, muy al contrario, coloca a Kristen Stewart a corretear y danzar porque necesita reforzar un obvio contraste entre su interpretación antinatural y relamida en el ámbito de la realeza y estos gestos liberados que, sin embargo, se sitúan dentro de un marco tan reconocible como repugnante: la libertad en términos liberales. La ocurrencia es sublimada en un final inenarrable, que firmaría con sangre la mismísima Isabel Díaz Ayuso. Todo un disparate bien aderezado, como no, con el gran ingrediente de la casa: el maniqueísmo. La libertad liberal de la user Larraín captura sin distinción a gente de derechas y de izquierdas. Pero los segundos no lo reconocerán, lo que les empuja a ser unos hipócritas aún mayores. Su optimismo por imposición, que diría Margaret Duras, resulta insoportable. Y en esta estomagante línea se mueven sin vergüenza los adolescentes calimeros y luciferinos de Jonas Trueba, ese director que no quiere reflexionar sobre la adolescencia, sino subsumirse en ella a sus 40 pirulos. No me extenderé más sobre el film porque tenéis una crítica del mismo en la descripción, pero sí quiero recordar que esta obra, decisiva para toda una generación según muchos, ha sido olvidada en 2 meses. Es que tampoco... Y de Memoria y hombres poco viriles también va la película más sobrevalorada del año, aunque estas dos cosas solo se perciban en la última hora del Poder del perro. Jane Campion es una gran realizadora, pero pierde el tiempo durante la primera mitad de su cinta al entregarla sin miramientos al discurso de moda. A saber, las masculinidades tóxicas y los sufrimientos que de ahí se derivan. Sufrimientos para el hombre blandengue, sufrimientos para la mujer, sufrimientos para el adolescente afeminado y sufrimientos para el homosexual que no se atreve a salir del armario porque el western es un género de machotes y bla bla bla. Todo ello empuja a la autora a hacer desaparecer, porque sí, y durante toda una hora, a uno de los dos grandes protagonistas del film, para que la cámara pueda centrarse en las insulsas andanzas de una Kirsten Dunst mohina a la que solo le queda la botella, y en el despiste de un marido que vive la vida con la venda puesta en los ojos. Un trámite audiovisual total de efectos narcóticos donde los bellos gestos autorales pierden el sentido. Es solo cuando vuelve He Has the Kid
que, aun forzando la trama, la directora puede filtrar por los espacios filmados los ecos de unos viejos fantasmas. También de un amor que fue, un amor que era asimismo enfermedad. Es entonces que acontece la mejor escena de sexo del año, en la que la neozelandesa usa de manera tan sutil como elegante unos recursos que, en manos de cualquier otro, hubieran sucumbido al pegote. El gran cine llega así, pero demasiado tarde. Menos tiempo que la Campion tienen, sin embargo, los héroes en la sociedad occidental. Y si no, que se lo digan a James Bond. Es gracioso leer y escuchar a los progres bendecir este plomo de casi 3 horas, según lamentan que Ana de Armas, lo mejor de la película, apenas tenga tiempo en pantalla. A ver, Ana de Armas no puede compartir con James Bond otros 15 minutos de metraje porque el agente 007 en media hora se la va a ligar sin pestañear, y esto no se puede permitir. En otras palabras, la desvirilización del hombre en Occidente condena a las mujeres en sus capacidades creativas. Pero esta cuestión ya la desarrollaré en esos vídeos sobre Ice White Sat que espero que lleguéis a ver algún día. Aquí quedaos con la idea de que Bond, como héroe viril que es, tiene que decir adiós sin protestar en el inenarrable final pseudo-cristiano de esta incoherente superproducción. Pero si de incoherencias es de lo que hablamos, 2 películas se llevan la palma. En el caso de la primera, nunca mejor dicho. Julia Ducournau tiene un discurso obvio, ya visto en sus anteriores trabajos. Lo que no entendemos es por qué no se centra en hacer un film sobre esas relaciones entre hija y padre, si es lo que verdaderamente le interesa. Es como si estuviera obligada a traicionar su espíritu para abrazar la coyuntura social del momento, lo que empuja a sus imágenes a naufragar entre el inocuo préstamo cargado del narcisismo contemporáneo y unas aburridas lecturas postmodernas propias de una discusión de tuiteros a la última. El resultado es un film tosco, levantado sobre imágenes planas y montado como corresponde, que oculta tras las estéticas de una serie de referentes, tales como el body horror o el nuevo extremismo francés, primero, su incapacidad para gestar un relato personal, y segundo, sus verdaderas estéticas, que no son sino las de un cine europeo social y comprometido, más visto que el tebeo. Que Ducournau filme una sesión golfa en el salón del automóvil de ocasión, como si fuera Gaspar Noé, y que con ello pretenda criticar, o eso a servidor le parece, la explotación de los cuerpos femeninos, deja muy a las claras su despiste. Que en esa misma secuencia muestra a la actriz encantada con su sexualidad para, una hora más tarde, replicar la escena desde lo masculino, pone de manifiesto que la pobre no tiene ni idea de si va o viene. Aparte, y como ya ocurría en Crudo con la fiesta universitaria, el diálogo entre una escena y otra solo sirve en verdad para dar cuenta del rudo arco dramático de la actriz. Total, que la única revolución en Titán es la liberal, o sea, la que llevamos sufriendo 200 años. De justicia, pues, que su supuesto discurso queer termine siendo devorado por el inconsciente de la directora en un cierre donde el maquillaje masculino de la actriz no puede velar la verdad. Quien da luz aquí no es un hombre, sino una mujer. Concretamente una hija que, desde antes de los títulos de crédito, ya estaba buscando con desespero a un padre que la amparara. El otro cineasta ameba del año es precisamente el rey de esta categoría. Otro film adulto de Spielberg, otro berenjenal de ideas. Su West Side Story comienza como si fuéramos a ver un acercamiento más realista a la situación de los inmigrantes de los Estados Unidos, para luego abrazar la artificiosidad de la obra original. Abre con unos elocuentes grises para más tarde llenar de colores insulsos la película. ¡Ponle fuego! ¡Vamos! Escoge un plantel de verdaderos hispanos para que hablen en true Spanglish, como si fueran verso libre, y sin embargo no hacen más que recitar lo que se les ha escrito de antemano. Al término de la proyección uno no sabe si el responsable de T quiere ser presente o pasado, artificio o realidad, libertad o esclavitud. Lo que sí tiene claro es que le dan igual los inmigrantes, también los barrios bajos del país. Porque para él solo hay cine, más bien una particular idea del cine que ni siquiera puede tomar cuerpo como memoria, al abrazar con literalidad la trama y las subtramas del film de 1961. No Puerto
¿No hubiera sido más coherente haber gestado una estructura voluble para alcanzar el estatus de lo recordado? Otra cuestión. ¿Busca esta West Side Story ser contemporánea o simplemente estar en sintonía con la sensibilidad impuesta por el poder? Seamos sinceros. Si al rey Midas de Hollywood le importara la sociedad de su país, habría hecho una mejor película. Pero no le importa. Peor aún, abraza el contexto impuesto por las políticas liberales en la creencia de que eso es suficiente para que el mundo sea mejor. Normal entonces que su película, una cuesta abajo y sin frenos, acabe por estrellarse en la escena de la violación, cargada esta vez de los prejuicios de moda. Frente a la verdad sobrecogedora de la obra del 61, Spielberg apuesta por la ortopédica educación de la ciudadanía. Mientras que Wise hacía puesta en escena del texto original, el responsable de Tiburón perpetra una puesta en escena de la vieja puesta en escena que genera una distancia insalvable entre el dispositivo y las emociones del espectador. Por si fuera poco, la violencia es matizada y tecnificada por el contraplano cargado de sororidad de una joven más allá de la cristalera. Y para rematar, donde teníamos a un gran personaje masculino en el original, nos plantan a Rita Moreno para ser no un fascinante y problemático eco de una violación pasada, sino una especie de mamá Winslow que hace lo que el feminismo de turno combina a las mujeres a hacer por defecto: amonestar a los hombres por su condición tóxica. Esto último puede parecer anecdótico, pero no lo es. El anciano a quien suplanta Rita Moreno, en un gesto muy habitual del Hollywood actual, donde las mujeres no interpretan a mujeres, sino a hombres travestidos, era un personaje muy interesante que, sin explicitar nada, conectaba el pasado con el presente. Por un lado, tenía una relación con Tony que nos empujaba a meditar sobre una posible juventud de enamorado ya perdida. Por otro, su actitud con los chavales hacía que nos preguntáramos si quizás formó parte un día de una banda similar. Y finalmente, cuando regaña a los muchachos por intentar violar a la chica dominicana, parece lamentar que algo se ha roto definitivamente en América. Porque a diferencia de Spielberg, Wise sí hizo un film que, desde la artificiosidad, tocaba hueso. El director de Jurassic Park, sin embargo, ha perpetrado un remake que ni siquiera sabe si quiere ser artificio o realidad, presente o pasado, cine o vida. La original era y es una obra profundamente incómoda. La nueva, un zombie que aboga por la comodidad de la cursi idea del cine como sueño, según nos intenta convencer de la importancia del despertar. Mejor suerte habría corrido de haber sido, simplemente, el ejercicio de estilo de un nostálgico virtuoso. Y termina este repaso a lo peor del año con la obra de un cineasta que sigue sin romperla. La trayectoria de Denis Villeneuve, que comenzó con unos proyectos documentales fascinantes, que siguen siendo hoy lo mejor de su carrera, ha tenido una lógica evolución. Primero, gestó unas formas móviles para ahuecar aquellas vidas libres filmadas desde el documental. Luego, estas fueron orquestadas desde la ficción, y lógicamente devinieron menos libres. Más tarde, las formas móviles se solidificaron como reflejo del interior de unos personajes perdidos en sus particulares encrucijadas, nimias al lado de la inmensidad del mundo. Las imágenes globales entonces empezaron a crecer, reflejando la frágil naturaleza humana frente a lo mejor y lo peor de la vida. Y ahora, en nuestro presente, marcado por un humano que no acepta más su dolor, su condición de hijo del creador, los personajes de Villeneuve tratan de colocarse a la altura de Dios, midiéndose con las imágenes elefantiásicas del canadiense. El resultado es elocuente. El hombre prometeico no puede ser más que mera ritualidad despersonalizada en su diálogo fútil con unos gigantescos y artificiosos decorados. Así las cosas, Dune es un coherente paso tras Blade Runner 2049. El problema es que, como aquella, no basta al final del sugestivo y peligroso camino que ha decidido tomar. Las deudas con la maquinaria hollywoodiense se tornan meridianas en la duda, y el film se autocondena a ser arte elefante blanco. Es verdad que tiene menos problemas que su antecesora a la hora de despegarse del original por motivos obvios, pero también que sus peleas son aún más toscas, sus composiciones muchas veces televisivas, y el uso del gris inexpresivo. El hombre villeneuviano trata de encajar en las composiciones de Dune como lo que es, el esclavo de una permanente representación. Pero como esta idea jamás es llevada hasta las últimas consecuencias,
La obra se ve obligada a ceder a la acción, filmada como un batiburrillo donde el narrador se muestra incapaz de cambiar de marcha. El resultado final es un triste punto medio entre el cine ritual, tipo Nicolas Winding Refn, y las estéticas de ciencia ficción de plataformas, sin hallar mucho más que la monotonía. Guardada la guadaña, que comiencen las flores. The Kingsman, la primera misión, fue para servidor una de las dos grandes sorpresas del año. Sin ser un apasionado del blockbuster, cuyo lenguaje encuentro aburrido por lo general, entré bastante bien en la propuesta de Matthew Vaughn, formulada como la lección de historia que un padre le da a un hijo. Una narración donde se mezclan sin tapujos la realidad y la ficción, tan útil siempre para tocar hueso, la caricatura y la novela histórica, el cartoon y la acción real, o la estética de videojuego y el chispeante referente pop, que nos lleva, por ejemplo, a escuchar el cascanueces de Tchaikovsky durante el flirteo de Rasputin con un menor. Efectivamente, The Kingsman recupera la esencia del cine de aventuras juvenil, siempre colmado de gestos adultos que, algún día, esos imberbes espectadores entenderán. Rasputin, your reputation precedes you. Para entonces quizás también se conmuevan, como hizo Servidor, con la cultura y la valentía de un film que, en tiempos de cháchara política mecanizada, tiene el valor de colocar la Primera Guerra Mundial como el origen del derrumbamiento de la masculinidad en la sociedad occidental. La película de Vaughn entiende que el antiguo guerrero, que luchaba al servicio de su pueblo, ha dado paso a un hombrecillo que, de caer, lo hará en nombre de una patria moldeada por los intereses espurios del liberalismo, destructor de las tradiciones y, por tanto, de los pueblos. Un sistema que en su pecado lleva su penitencia, en forma de reacción tarada, ya sea fascista, comunista o nacionalista. It is an honor, Comrade Lenin. And your name? Adolf Hitler. Tres reacciones que, de un modo u otro, aparecen en esta sabia película, que tiene por motor la relación entre la muerte y el héroe. Sin razón para morir, la figura del héroe caído palidece y la dimensión heroica de la virilidad mengua, hasta el punto de que hoy directamente ha dejado de existir, arrastrando consigo la incapacidad de dirimir qué está bien o mal. Una cuestión que el film sabe problematizar en el brillante pasaje del asesinato de Rasputin. Kingsman es, pues, una respuesta honda a un tiempo sin héroes que nos salven, y por extensión, sin superhéroes que nos maravillen, que se pregunta por el futuro del género en un clímax donde héroe y villano, británico y escocés, unionista y nacionalista, se baten en un duelo a muerte en el marco de una proyección cinematográfica. Ver para creer. Eager to escape a bright future on the Great Plains. Café para muy cafeteros. Así define un colega la crónica francesa. Y creo que tiene razón. French Dispatch. Con todo, es increíble la complejidad a la que llega el dispositivo de Wes Anderson en una obra llena de amor, tanto a unos referentes que siempre han colmado su cine, como a una imagen puramente cinematográfica que rara vez se encuentra hoy en una sala. En este sentido, el arranque del film es sencillamente sublime. His time. Tengo menos clara, sin embargo, la grandeza del primer episodio. En el segundo, veo una gran belleza en los pasajes a todo color, no así en los mostrados en blanco y negro. Y es que solo encuentro una coherencia plena en la decoloración del tercer pasaje. Está claro que Anderson busca evocar la naturaleza de las imágenes impresas en las que tantas veces se perdió, pero cabe preguntarse si su cine, tan expresivo en el uso cromático, no sufre en la decisión. Si solo en la noche del tercer pasaje, cercano al polar francés, encuentra el monocromo la hondura emocional que anhela un film que es, en esencia, puro dispositivo. Y esa es la pena para este espectador, que la crónica francesa no sea enteramente dispositivo, que Wes Anderson no se haya olvidado de la narración de historias para perderse, sin otra razón más que el placer, en la construcción de sus escenas viñetas filmadas con una maestría insólita. Solo por esos momentos magistrales, tan únicos en el cine reciente, vale la pena abrazar este film, de largo, uno de los más estimulantes de 2021. Thomas? Es la otra gran sorpresa del año.
You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? Uno iba preparado a ver una especie de ajuste de cuentas contra el fenómeno fan derivado de Matrix. Y se encontró con un film que comprende la imagen cinematográfica como pocas. Am I crazy? La arrogancia y la conmiseración propias del feminismo y del rollo LGBToide planean durante todo el metraje. Y lamentablemente se hacen carne en un cierre deplorable donde Lana Wachowski se coloca sin vergüenza por encima del espectador. Entonces sí llega la cháchara absurda contra el machulo, el ajuste de cuentas infantil con el sistema y la chorra retórica del arco iris. Pero hasta llegar a este exabrupto, el film es un dignísimo e inteligente ensayo sobre la deriva del mercado cinematográfico, donde Matrix es formulado como una nostalgia que condena al blockbuster a ser un permanente reciclado en diálogo con otras manifestaciones audiovisuales. Aquí en particular el videojuego. Sencillamente genial. Loops, reflejos, tiempos bala, ralentíes, dobles exposiciones, sobreimpresiones. Todo un arsenal propio del cine experimental es usado con maestría por Lana Wachowski para gestar un film ensayo memorable que, eso sí, parece echar de menos a Lily a la hora de conquistar el virtuosismo de antaño. Sobre todo en un clímax lleno de ideas visuales sensacionales que pide a gritos unos planos secuencia que nunca llegan. No se podía tener todo. Una película magnífica con la que no me entretendré, pues tenéis una videocrítica en la descripción. Solo apuntaré que frente a la vulgaridad cínica del presente, vivir dentro de un film de Eastwood, con su sencilla elegancia, es un oasis. O aquí más bien un paraíso. Obra extraordinaria sobre la necesidad de una autoridad natural alrededor de la cual crecer como hombres libres. Casi nada con la que está cayendo. La temática principal de Verhoeven no es el sexo o la violencia, sino el mal. Un mal que cuestiona los límites de la sociedad, de la moral o de la religión. Este mal asfalta igualmente las herramientas progresistas, como los estudios de género, finalmente inútiles para analizar la obra de un autor que no tiene problemas en que sus personajes principales sean amorales, tengan doble moral o directamente sean una personificación del mal. Hay quien dice que lo que vemos en Benedetta ya se había visto antes, y de mejor manera en la obra del neerlandés. Yo creo, sin embargo, que esta heroína verhoveniana, a mitad de camino entre la fe y la tomadura de pelo, es un paso adelante, otro más en su particular estudio de las bajas pasiones humanas. Y cuenta además con la mejor interpretación femenina del año, la de una Virginie Fira que en él ya daba cuerpo a una devota cristiana, incapaz de enderezar el rumbo de su pecador marido, un enfermo que solo encontraba la plenitud al violar a su amoral vecina. Aquel problemático trío podría explicar a la perfección la razón de ser del cine de un Verhoeven que, eso sí, sufre alejado del 35. Las estéticas sin apenas contraste del digital merman claramente su potencia visual. Si bien es cierto que la iluminación en interiores y la realización de serie B en exteriores, mezclada con unos alocados cromas, mejoran en Benedetta lo visto en él en este apartado. En la descripción tenéis una crítica más detallada de este excelente film. Tras un par de películas narcisistas sobre el proceso creativo y los demonios interiores del creador y bla bla bla, Abel Ferrara se saca de la chistera un film absolutamente brillante. Italia es Occidente, y Occidente en el mundo globalizado ya no es nada. No hay religión, ni símbolos, ni identidad, solo imágenes que parecen nacer ante nuestros ojos cuando ya están a medio camino de su desintegración. El director de The Addiction reformula de manera sorprendente su estilo, tan físico, tan pegado a los cuerpos y los rostros, desde un digital roto, pixelado a muerte. Zeros and Ones parece dirigirse efectivamente a la misma naturaleza binaria de la imagen digital, como si fuera capaz de atravesarla o de mostrarnos el siniestro embés de las interfaces cookies de los dispositivos que hoy moldean nuestras nuevas identidades virtuales. Un viaje alucinado al oscuro corazón de las imágenes que colman nuestro presente, frágiles todas ellas porque su libertad no puede durar en tiempos de control global. Una especie de mezcla entre la negra abstracción de Philippe Grandier y las asombrosas reformulaciones en digital del último cine de Michael Mann, a través de la cual Ferrara es capaz de volver a pegarse al hombre, o a lo que queda de él, en tiempos de unos y ceros.
Mi primer acercamiento a Ryosuke Hamaguchi no ha podido ser más conmovedor. La ruleta de la fortuna y la fantasía se desliza tranquila en su apuesta por un realismo que aloja en su interior, sottovoce, una miríada de esas emociones que no se pueden articular con la palabra. Filmar lo visible para revelar lo invisible. Bresson, Renoir, Linklater o Rossellini están aquí, sobre todo este último, en un film que va de lo evocado a la realidad, y de ahí al sueño. En la crítica que os dejo en la descripción, ahondo más en las bondades de esta maravilla. Vous affirmez donc que tuer, c'est-à-dire ôter la vie à autrui, est dans tous les cas un mal absolu? Sans aucun doute. Tenía que ocurrir. Mais se faire tuer. En la celebración del parloteo vacuo, Cristi Puyo filma 3 horas y media de palabra plena. En tiempos anticrísticos, plantea un ensayo hondo sobre la naturaleza del anticristo. Fue gracioso ver cómo un crítico de Días de Cine no aceptaba que el director rumano le dijera que Malmkrop no es un film sobre la lucha de clases. Os dejo el vídeo en la descripción porque no tiene desperdicio, ya que es aclaratorio tanto del momento acrítico de la crítica como de su soberbia. Pues Puyo no dice sino la verdad. Su película no va de la lucha de clases, sino de la naturaleza del mal absoluto, al que disfrazan con el vestido del bien, precisamente, las políticas de izquierda. Seguro que el profesional de Días de Cine es incapaz de entender igualmente por qué un año de Biden, defensor de la igualdad, ha sido 1 millón de veces más atroz que 4 de Trump. De lo contrario, habría visto que Malmkrop no abraza la nada hanekiana venida de la citada lucha de clases, sino el milagro tarkovskiano procedente de una espiritualidad ausente en la Europa moderna. 남편하고는 어때? 잘 지내? 우리는 매일 붙어 있죠, 뭐. Una de las 2 películas realmente sobresalientes de 2021. 본 적이 없어요. 진짜? 처음. El cine de Hong Sang-soo se multiplica. Realiza variaciones incluso dentro del propio film. 단 한 번도. Su estilo directo, pauperizado, tanto en la realización como en la banda sonora, oculta la sofisticación de su montaje y de sus conmovedoras transiciones. 못 견디겠더라고. Un prodigio invisible a los ojos de una crítica más centrada en los gestos, deliciosos es verdad, de un gatito en cierto plano y en las asombrosas interpretaciones del elenco femenino. O quizás más bien en el hecho de que el elenco sea femenino. 그냥 남자. Sea como sea, un film de Sang-soo en nuestras carteleras es un lujo. Nos sobran los autores de verdad, los profetas, y este encima accede a la complejidad desde una sencillez para la que se agotan una y otra vez las herramientas críticas. Baste como botón de muestra la manera en que palidece a su lado una propuesta tan notable como la ruleta de la fortuna y la fantasía, cuyo esmeradísimo dispositivo es al final claramente menos útil que la aparente sencillez del coreano a la hora de aprender la dimensión infinita del alma humana. Un padre y una hija atraviesan el espejo de la realidad a la ficción, donde un hombre y una mujer viven un amor y una disputa. Él viste de verde croma, ella de amarillo luna, porque Anne es un vampiro y Henry un hombre que envidia esa condición, incapaz de ver el vacío que lleva asociado. Este vacío entristece a Anne, quien se pregunta por la manera de acabar con su fatal destino. Entonces halla la más bella respuesta, que Henry convertirá en un consumible digital en una de las escenas más hermosas del cine reciente, donde Leos Carax filma a un público que mira un espectáculo insólito de la única manera posible, a través de los ojos de un niño. Sí, su cine siempre estuvo dirigido a la imagen primigenia, pero hoy, en tiempos frágiles para los valores esenciales, ha devenido más político que nunca. Uno se preguntó muchas veces por el próximo paso que daría este genial cineasta tras la consecución de un film faro como Holy Motors. ¿Cómo seguir tras hacer una obra maestra sobre el lugar que ocupa hoy el cine, que no es sino el mausoleo? ¿Cómo hacerlo cuando el dispositivo del postcine no permite ya la muerte, y por tanto, tampoco la resurrección, el pecado o el perdón, elementos vitales en la creación cinematográfica? Annette responde nada más empezar. So, may we start? Se trata de una frase de doble sentido, pues es tanto un vamos a empezar como un podemos empezar. 1, 2, 3, 4. Carax formula la pregunta según se lanza a crear,
pero esta vez no en soledad, sino desde la humilde compartición de la autoría, un paso inteligente por su parte. Por un lado, se limita a orquestar un material ajeno con brillantez. Por otro, inocula su mirada crítica y sentida al estado de las cosas a partir de esa orquestación. El resultado es estremecedor. Un retrato dual de nuestra sociedad, donde la superficie liberal es saboteada, una y otra vez, por una mirada cristiana. Carax hace su película a la contra desde un guión que ha llevado a más de uno a la confusión. Por si acaso, añade al texto de los Sparks una última escena para los anales, en la que la hija y el padre se deshacen de sus máscaras sociales según el cineasta rechaza la suya de autor romántico, lo que le empuja a abandonar su estilo pirotécnico para abrazar su antítesis, la realización despojada, atravesada por una humildad cristiana donde el perdón es la única vía. En esa sencillez, Annette encuentra el valor para perdonarles los pecados a su madre y a su padre, un hombre débil, alejado de las figuras exultantes que hoy defiende por sistema la sociedad de consumo y que colonizaron históricamente el cine del realizador francés. La niña le recuerda a Henry que no volverá a amar, como hicieron antaño los vagabundos del Pont Neuf, porque la sociedad no se lo permitirá, al estar marcado por el pecado que esta misma se esmera en velar. Erradicada la dimensión humana de la falta, al protagonista se le escamotea la posibilidad de una redención, y por tanto, de volver a abrir su corazón. Porque no hay amor sin dolor, como no hay bien sin mal. Así que una vida securizada, donde lo único que se puede matar es el tiempo, tiene la forma de una cárcel. Una cárcel en sintonía con la naturaleza antihumana del streaming, que no se pregunta dónde están Alfa y Omega, ya que su único objetivo es arrebatarnos el último espacio de nuestra intimidad. Un infierno con disfraz que, más allá de los barrotes, celebra, en una eterna y agotadora algarabía, la infinita fiesta del consumo. Annette, goodbye. Annette, goodbye. Annette.